el cuarto encuentro nacional, para que se puedan conocer un poquito más cuál va a ser la estrategia de trabajo, que es lo que vamos a compartir allí, junto con la presentación de los 3 ejes de trabajo que vamos a pasar a ver, a trabajar, a intercambiar en cada uno de los talleres. El doctor Gerardo Montes va a poder hacer una breve presentación de cada uno de los ejes, pero comenzamos con Gabriel. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a tratar de ser extremadamente cortos porque, bueno, creo que la mañana se ha venido alargando y creo que es importante dedicarle un buen espacio de trabajo en los talleres que tenemos programados. Simplemente reiterarles entonces la invitación a este cuarto encuentro nacional de cooperativas, Miguel Cardoso. Nosotros elegimos, la Confederación, sus asociadas eligieron que para este cuarto encuentro nacional el lema fuera Desafíos de Cooperativismo Uruguayo hacia el 2030. Cada uno de los 4 encuentros hasta el que vamos a hacer en agosto, nacionales de cooperativas, en estos 30 años que tiene la Confederación. Fíjense que no son tantos los encuentros nacionales, son instancias muy importantes que el movimiento hace cada cierto tiempo. Han tenido una temática central. El segundo encuentro nacional, por ejemplo, se denominó Un movimiento, una ley, y fue la base para la construcción de lo que en 2008 se consagrará como la Ley General de Cooperativas. Nosotros nos hemos propuesto como temática central, como lema para este cuarto encuentro nacional, el pensar el cooperativismo uruguayo hacia el 2030, porque estamos inmersos en un nuevo contexto. Tenemos una normativa nueva, homogeneizada con la ley general, tenemos un instituto, tenemos políticas públicas nuevas, estamos en un contexto diferente, pero también hay cambios muy sustantivos en lo que tiene que ver con los procesos sociales y demográficos, económicos, etc. Así que, para resumir, invitarlos a este cuarto encuentro nacional, plantearles que todas las federaciones, todas las mesas están recibiendo información y las posibilidades para facilitar la participación de los compañeros y compañeras, en particular del interior, durante estos días de este evento en Montevideo. Y como decía Graciela y como decía José hoy al inicio, este cuarto encuentro nacional a su vez permitirá la síntesis de las ideas del movimiento cooperativo uruguayo de cara a también la cumbre de Cooperativas de las Américas que se desarrollará en octubre, y como decía Ricardo recién, también esa síntesis que podamos hacer en este cuarto encuentro será seguramente gran parte de las ideas que podamos establecer después en las propuestas programáticas del movimiento de cara al 2019. Así que invitarlos nuevamente, y le paso a Gerardo la palabra para que pueda comentarnos lo que van a ser los 3 ejes de trabajo que ahora sí en breves instantes desarrollaremos y trabajaremos en clave de taller en el resto de la mañana. Así que Gerardo, adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Brevemente, la idea es, en una forma muy sucinta, explicarles cómo vamos a organizar los talleres de trabajo y fundamentalmente el contenido de esos 3 ejes. Hay que partir de la base, y en base a lo que planteaban los expositores anteriores, nosotros tenemos que ser conscientes de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Pero para saber hacia dónde vamos, necesariamente tenemos que hacer un análisis crítico de la situación en la cual nosotros estamos insertos. Si nosotros colectivamente, como cooperativistas, no generamos el ejercicio teórico y práctico de discutir desde dónde nos paramos para ver la situación de lo que nos pasa en la sociedad, no hay forma de realizar cambios estructurales, porque una de las limitantes de los cambios estructurales es la forma en que pensamos y razonamos. Los 3 ejes que han sido determinados tienen que ver, el primero, vinculando a los cambios sociales y económicos a largo plazo y las nuevas oportunidades para la cooperación. El segundo eje tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible planteado por Naciones Unidas en el año 2015 y cómo nuestras cooperativas se insertan en esos objetivos.
Y el tercer eje está vinculado a la política pública y a la política del Estado para el desarrollo de la economía social. Tal como planteaban los compañeros que hicieron las exposiciones y las propias presentaciones de las federaciones, nosotros tenemos que partir de la base que en el mundo en el cual estamos actuando, la injusticia y la inequidad son moneda corriente de cómo está organizado el sistema. Si partimos de la base que 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, es decir, más de 3.600 millones de personas, la riqueza está concentrada en 8 personas. Si hablamos que en el 2017 el 1% de la población obtuvo el 82% de la riqueza mundial, hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está funcionando bien. Si a eso agregamos que esas 8 personas que concentran el 50% de la riqueza mundial son hombres, hay algo que no está funcionando bien. A lo largo de la agenda pública hemos estado hablando de cuestiones que se nos repiten, las cuestiones de género, las situaciones de falta de justicia social, si los mecanismos legales que tenemos dentro de la política pública y de las organizaciones sociales son suficientes para generar procesos de inclusión y de movilidad social. Y estas situaciones nos llevan a que el cooperativista no es un testigo pasivo de lo que sucede en el ámbito donde se mueve, sino que es un testigo, pero es un actor protagonista de esos procesos de cambio social. Y esto no es una cuestión nueva del movimiento hoy, esa es la razón de ser histórica que dio lugar a que el trabajador de a pie formase y organizase cooperativas para buscar alternativas con sus propias manos. Ahora bien, es clave y es claro que el mundo en el cual hoy estamos actuando no está basado en la simplicidad del razonamiento. Nuestros hijos probablemente se inserten en un mercado laboral donde si no finalizan determinados estudios no tienen posibilidad para insertarse en el mundo laboral. Nosotros estamos hoy insertos en una cuarta revolución industrial que claramente plantea la automatización de los procesos y si las personas no tienen las competencias debidas, directamente quedan expulsados de la sociedad. Esto no significa que haya una contención del propio Estado. Esto sí significa que las personas deben recurrir a formas alternativas de organización para decir que la relación capital-persona y trabajo y capital se forman y se organizan de una manera distinta. El primer eje tiene fundamentalmente que ver con estos elementos centrales del cambio competitivo. Hay cambios demográficos que nuestra sociedad va viviendo, hay un proceso de envejecimiento, más allá de que parte de este contingente migratorio que el Uruguay actualmente está viviendo está generando aspectos cualitativos positivos, pero eso no significa que los grandes números en el Uruguay no determine que el tema de la previsión social va a ser un elemento determinante de las situaciones futuras. El tema de los cambios productivos y tecnológicos, las nuevas formas de producción, mercado interno donde la parte de los servicios, la tecnología y la innovación son elementos que nosotros necesariamente tenemos que rediscutir, pero no hay posibilidad de codificar esos aspectos si a la interna de nuestras organizaciones no somos conscientes de que debemos dar la discusión del cambio de cultura organizacional. ¿Qué significa cambio de cultura? Esto no significa que muchas de las cuestiones que nos limitan en nuestro desarrollo estratégico son condiciones estructurales que tenemos en nuestra forma de razonar los procesos. Si nuestro sistema no logra desde la política pública democratizar el conocimiento de gestión, no hay forma de pelear y de jugar este partido. Y esto no se puede hacer solamente desde la política pública. Esto se tiene que hacer desde la capacidad organizativa del movimiento, inserta también en la economía social,
para buscar alternativas de desarrollo a partir de los sistemas educativos y formativos. Si nosotros hablamos que un elemento fundamental para el desarrollo de la diferencia cooperativa y el desarrollo económico cooperativo, hay una palabra que todos estamos mencionando ahora, que es el de la intercooperación. ¿Pero qué intercooperación? La intercooperación que habla no solo de la realidad de una determinada clase cooperativa, sino de romper la barrera cultural que le permita a una clase de consumo, ahorro y crédito, vivienda, trabajo, agrario, interactuar en forma común. Y el elemento que nos permite juntar todos estos aspectos tiene que ver con un acto que es la piedra angular del sistema, que es el acto cooperativo. Y acá insistimos porque esto es una tarea de evangelización permanente. El acto cooperativo es la piedra angular del sistema, es lo que permite que un socio interactúe en su cooperativa y una cooperativa se relacione con otra. ¿Pero para qué la intercooperación? Porque no hay posibilidades de generar inclusión y movilidad social si la propia riqueza que genera el sistema cooperativo no queda dentro del sistema cooperativo. Un altísimo porcentaje de la riqueza generada por el propio movimiento termina en sociedades de capital tradicional que tienen relaciones laborales diferentes a la calidad de generación de empleo en el movimiento cooperativo. Y eso es parte de una realidad. Y esta no es una cuestión de política pública, es una cuestión de la forma en que razonamos culturalmente el proceso de la intercooperación. Cuando nosotros vemos en el eje 2 la importancia de desarrollar los objetivos establecidos por Naciones Unidas vinculado al desarrollo sostenible, uno muchas veces cuando vienen las declaraciones internacionales lo vemos como algo distante. Así que la mejor forma de ejemplificarlo es hablar de cuáles son esos objetivos. Si yo les hablo de poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, tener una vida sana y de promoción, buscar canales de educación inclusiva, equitativa y de calidad, hablar de la disponibilidad de los recursos naturales, del acceso a la energía, de un crecimiento económico sostenible, de tener ciudades y asentamientos donde la regla no sea la exclusión social, sino la inclusión y la intercooperación. Si hablamos del consumo responsable y la producción responsable, si hablamos de promover sociedades pacíficas e inclusivas, ¿de qué estamos hablando? De lo que cotidianamente hacemos en silencio, las cooperativas. No estamos ajenos a lo que pasa a nivel internacional, pero tenemos que visualizarlo y medirlo. ¿Por qué? Porque la clave del desarrollo económico es que generemos también internamente una revolución de conocimiento, de innovación y de desarrollo. ¿A partir de qué? De saber nuestra organización cooperativa, en qué momento se encuentra y aprovechar los instrumentos y dispositivos de la política pública y de las trayectorias y el conocimiento que tiene el movimiento gremial para lograr procesos inclusivos que no son solamente de las personas, son también de las organizaciones, que es la justificación que nos permite actuar con esos colectivos. Si vamos al eje 3, el movimiento cooperativo en los últimos 10 años ha vivido un cambio de una nueva institucionalidad. No es lo mismo un movimiento cooperativo y un cooperativismo con una persona pública no estatal, como es el Instituto Nacional del Cooperativismo, a hablar de que el movimiento no tuviera esa institucionalidad. En los últimos 10 años, y todos tenemos que ser conscientes de ello, se crea un instituto cuasi público con participación del gobierno y del movimiento cooperativo, no para ser receptor de política del Estado, sino creador y co-constructor de esa política pública. Hemos sido protagonistas de la incorporación de un delegado del movimiento cooperativo en representación de la economía social en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Con esto se rompe el esquema del tripartismo clásico, gobierno, cámaras empresariales y trabajadores. Hay una cuarta pata en el sistema y ese es el movimiento cooperativo. Hemos visto aprobado una ley de inclusión financiera
que si bien generó una solución parcial de reconocer el acto cooperativo de consumo, se debe avanzar en la reivindicación de que ese acto cooperativo, que es un mecanismo para el envío y el financiamiento a través del sistema de retención, sea una herramienta de desarrollo para todo el sistema cooperativo. Hemos visto también la propia nueva institucionalidad del Fondo de Sinacó con recursos propios para el desarrollo de emprendimientos importantes. Y hemos visto también la última aprobación que crea el Sistema Nacional de Competitividad, donde el movimiento cooperativa también es identificado como un factor determinante. Eso es política pública. Pero también hay instrumentos como el PROCOP, el Programa de Desarrollo de Capacitación y de Formación, que fue precisamente de la articulación realizada por el movimiento gremial en esos espacios de participación pública. ¿Y para qué? Para que haya capacitación y asistencia técnica dentro de nuestras organizaciones, porque si nosotros no cambiamos determinados modelos mentales, no hay posibilidad de formar cadenas de intercooperación que generen riqueza y empoderamiento de las personas. El movimiento cooperativo es la columna vertebral de la economía social y solidaria. Esta discusión el movimiento la está procesando y la tiene que procesar y la tiene que dar, porque claramente a nivel internacional hay una realidad de organizaciones que no encajan en el tipo societario cooperativo, y no quiere decir que no tengan propuestas de valores basadas en la autogestión. Hoy el movimiento se encuentra discutiendo diferentes proyectos, iniciativas, donde se trata de dar un marco normativo para qué tipo de organización es o no economía social y solidaria. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos. ¿En qué sentido? De que no toda organización necesariamente encaja en el concepto, y que el hecho de que reconozcamos que pueda haber este tipo de organizaciones no significa que el movimiento cooperativo está cediendo ningún tipo de bandera, sino que es parte del liderazgo y de la construcción colectiva de un sistema que necesariamente debe avanzar en su regulación. Con esto, compañeras y compañeros, viene ahora una hora de discusión en talleres, y teniendo en cuenta que estos tres ejes tienen un elemento transversal común. Siempre tenemos que recordar cuál es nuestro origen, cuál es el fundamento de nuestras acciones, si lo que estamos haciendo es un llamado a nuestra conciencia. Si el acto que ejecutamos no tiene una atención con una conciencia de respetar valores superiores, hay algo en nuestro accionar que no es el adecuado. Y parte del desarrollo del sistema cooperativo genera de que no nos olvidemos de esa beta de herramientas de inclusión y de movilidad social, para lo cual en este tiempo fundamentalmente debemos democratizar los conocimientos de gestión y la profesionalización de todos nuestros cuadros. Muchas gracias.